1879, 8 de abril de 1879, fundación de Formosa. Vamos a hablar de la fundación de Formosa, pero antes de esa fecha existieron acontecimientos muy significativos, muy importantes que llevaron al 8 de abril de 1879. Guerra de la Triple Alianza contra el Paraguay, ¿sí? Alianza entre Argentina, Brasil y Uruguay, derrotaron a Paraguay. Argentina se queda con territorios, ¿sí?, vastos que hoy día sí ya pertenecen a Paraguay, pero en ese entonces gran parte de territorios actuales paraguayos pertenecían a territorios nacionales argentinos. Norte del país, norte de Argentina, un territorio denominado Gran Chaco, que está conformado por la actual provincia de Formosa, por la actual provincia del Chaco, parte de Santa Fe, Santiago del Estero, Entre Ríos, entre otras actuales provincias que conformaban ese territorio denominado Gran Chaco. Ese territorio denominado Gran Chaco tenía una capital. La capital se llamaba Villa Occidental, que estaba del otro lado del río Pilcomayo. Con estas cuestiones después de la guerra, ¿no?, de cuestiones limítrofes, problemas limítrofes entre Paraguay y Argentina, Estados Unidos en ese entonces va a oficiar de árbitro, lo tenía como presidente a Rutherford Hayes, ¿sí?, como presidente de los Estados Unidos, va a oficiar de árbitro entre Argentina y Paraguay. Y este señor va a delimitar los territorios, va a decir que todo lo que está al sur del río Pilcomayo va a pertenecer a Argentina y todo lo que se encuentra al norte del río Pilcomayo va a pertenecer al Paraguay. Es aquí el problema, que la capital del Gran Chaco se encontraba en Villa Occidental y quedaba del otro lado del río Pilcomayo. En ese entonces, tenemos que decir también que el río Pilcomayo en ese entonces existía y desembocaba en el río Paraguay. Hoy día el río Pilcomayo entra a unos 30 kilómetros en nuestra provincia, nada más allá a la altura de María Cristina, en este proyecto denominado Proyecto Pantalón, que es cuidado por supuesto por el gobierno argentino y por el gobierno paraguay, este proyecto denominado Proyecto Pantalón, que cuando, como en esta época, ¿no?, está en crecida, cuando llueve mucho allá arriba, en la zona de Bolivia, se inunda todo ese sector, creando por supuesto ese maravilloso bañado que tenemos nosotros acá en Formosa, el bañado de la Estrella, y que recibimos agua hasta, pasando acá por Palo Santo, hasta Pirané, por el canal hídrico que existe desde ese lugar para este lado. Pero el río Pilcomayo solamente entra 30 kilómetros en nuestra provincia. En ese entonces pasaba toda, ¿no es cierto?, paralelo a la ruta 86, vamos a decir, ¿no?, y desembocaba en el río Paraguay. Bueno, Rutherford Hayes va a decir todo lo que está al sur del río Pilcomayo va a pertenecer a Argentina y todo lo que se encuentra en el norte va a pertenecer al Paraguay. Dijimos Villa Occidental en ese entonces, todavía no se llamaba Villa Hayes. Después se va a llamar Villa Hayes, ¿sí?, en homenaje al presidente Rutherford Hayes de los Estados Unidos de la época, que había oficiado de árbitro entre estas cuestiones limítrofes. Es ahí que nos encontramos con un problema, había que buscar una nueva capital del Gran Chaco y se le va a encomendar la tarea ¿a quién? Se le va a encomendar la tarea a Luis Jorge Fontana de buscar un nuevo asentamiento para la capital del Gran Chaco. En su expedición en barcazas por el río Paraguay se va a encontrar con esta curva maravillosa, ¿sí?, que lo va a llamar Vuelta Formosa, ¿sí? Vuelta Formosa, ¿sí? Es una vuelta hermosa que está en la actual capital, por supuesto. Los que tienen la posibilidad de ir a Formosa capital y ir al puerto de Formosa capital, muchos viajan, ¿no es cierto?, al otro lado, al Paraguay, al Verdi. Ahí en ese puerto maravilloso hay una estatua de Luis Jorge Fontana divisando, ¿sí?, a esa curva maravillosa, Vuelta Formosa. Es ahí que él va a hacer un informe a sus superiores diciendo que si
el paraíso existiera en la tierra, este sería el mejor lugar para vivir, por su flora, por su fauna y sobre todo por la estrategia económica también, ya que en ese entonces, vamos a ubicarnos en la época, ¿no? Los lugares, mejor dicho, la comercialización se hacía a través de los ríos, ¿sí? La navegación de los ríos, y ese era un buen punto como para que los barcos puedan, o las barcazas puedan aparcar ahí, ¿no es cierto? En ese lugar, en esa curva maravillosa que Luis Jorge Fontana denominaba como Vuelta Fermosa, ¿sí? Entonces se iniciaron los preparativos, primero día de abril llega la última barcaza de Villa Occidental trayendo todas las cosas que hacían falta y que eran de territorios nacionales, y se va a fundar entonces el 8 de abril de 1879 Formosa, ¿sí? Hoy hablábamos con nuestros estudiantes y recordábamos esta época, y también hacíamos la diferencia entre lo que es la fundación de Formosa y lo que es la provincialización, que se va a dar mucho más para acá en 1955, ¿sí? La ley de provincialización 1955, recordamos que en el 55 también nosotros tuvimos un golpe de estado y que recién en el 57 nosotros pudimos dictar nuestra propia constitución provincial y tuvimos, bueno, nuestro primer gobierno constitucional, Guzmniski, ¿no? Pero bueno, eso será tema para otra historia, ¿no? Así que simplemente recordar este momento. Siempre le decimos a nuestros jóvenes, a nuestros estudiantes, que es bueno la historia porque nos permite conocer el pasado y poder entender nuestro presente, saber de dónde venimos, quiénes son nuestros antepasados, cómo eran estos territorios, cómo estaba conformado antes de que seamos provincia, ¿sí? Mucho antes que seamos provincia, ¿sí? Y entender ese momento histórico para poder reflexionar junto con nuestros estudiantes. No solo que mañana 8 es feriado y que no nos vamos a ir a la escuela y que no vamos a quedar en la casa a lo mejor a descansar, sino que hay un hito en nuestra historia, 8 de abril de 1879, fundación de Formosa. Muchas gracias.